Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Emiliano y les doy la bienvenida a este video del curso de MySQL. El día de hoy veremos cómo instalar Champ, que será nuestro servidor local, el cual nos permitirá trabajar con MySQL. Solamente tendrás que ingresar en los enlaces que te dejaré en la descripción para poder acceder directo a las páginas de descarga. Y recuerda que no es necesario que descargues Champ y WAMP al mismo tiempo, pues aclaro esto porque en otro video explicaré cómo descargar WAMP y esto es porque con uno te bastará. Tampoco es necesario que descargues Visual Studio Code y Workbench, ya que estos son solo herramientas extras que te menciono para tener otro tipo de entorno de desarrollo. Esto solo en caso de que quieras trabajar desde la consola o desde el navegador. Al final, lo que realmente importa es que tengas tu servidor local en pie, que te sientas cómodo trabajando y que aprendas los conceptos que te enseñaré durante el curso. Empezaremos ingresando a nuestro navegador web y vamos a ingresar al enlace de descarga de Champ que te dejaré en la descripción del video. Una vez dentro de esta página, solo le daremos clic en descargar y esperaremos a que la cuenta regresiva termine. Una vez haya terminado, vamos a indicar dónde queremos guardar la descarga. En mi caso será en la carpeta de descargas. Una vez descargado, daremos doble clic para ejecutar el instalador. Se nos mostrará una ventana preguntando si queremos permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo. Le daremos que sí. Podemos ver cómo ha comenzado a instalar Champ. Y en caso de que nos muestre una ventana de advertencia como esta, solo daremos clic en aceptar. Después lo único que tenemos que hacer es dar clic en siguiente, 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 siguiente. Nuevamente siguiente y esperaremos a que termine con la instalación de Champ. Al finalizar nos preguntará si queremos ejecutar el panel Champ. En mi caso desmarcaré la opción y daré clic a finalizar. Ahora, desde la barra de tareas, buscaré Champ y abriré el programa. Como puedes ver, ya tenemos los servicios instalados. Para poder empezar a trabajar con MySQL, le daremos en Start en el apartado de MySQL y este botoncito de aquí tendrá que colocarse de color verde. Ahora daremos clic al icono de la shell y esto nos abrirá una consola, la cual nos permitirá trabajar con MySQL. Para ello escribiremos el comando cd mysql diagonal bin. Y dentro de la ruta de la carpeta bin que hemos abierto, vamos a escribir el comando mysql. Este pequeño apartado de MySQL nos buscará el ejecutable que necesitamos. Después vamos a escribir "-u", que es para indicar que nos referimos al usuario, el cual será root. Y finalmente "-p" para indicar el password y daremos clic a Enter. Y para cuando nos pida el password solamente daremos nuevamente a Enter, ya que es la primera vez que iniciamos en la consola, entonces aún no tenemos un password. Y ahora sí, a partir de aquí podemos trabajar con los comandos de MySQL y empezar a crear nuestras bases de datos. Para ponerte un ejemplo, te mostraré las bases de datos que trae Champ por defecto. Como puedes ver, todo está funcionando correctamente. Otra área desde la que puedes trabajar es el PowerShell de Windows. Así que solamente vamos a buscar el PowerShell, lo abrimos y deberás llegar a la ruta de C, Champ, MySQL y bin. Para esto deberemos escribir el comando cd c diagonal champ diagonal mysql diagonal bin y damos clic a enter. Una vez dentro de esta ruta vamos a escribir el comando punto diagonal invertida mysql espacio -u
espacio root espacio -p. Damos clic a enter y cuando nos pida el password solamente daremos clic a enter. Y listo, podemos trabajar con MySQL desde PowerShell. Para comprobarlo, solamente te mostraré las bases de datos que ya te había mostrado anteriormente. Y como puedes ver, tenemos mismas bases de datos en ambas consolas. De igual forma, si quieres trabajarlo desde el CMD o símbolo del sistema, puedes hacerlo. Solo debemos de acceder a la ruta del archivo. Para ello, ingresaremos al CMD. Y una vez estando dentro, buscaremos la ruta de C, XAMPP, MySQL y bin. Por lo que deberíamos escribir el siguiente comando, que es cd c diagonal XAMPP diagonal MySQL diagonal bin. Damos clic a enter y una vez estando dentro de este directorio escribimos el comando MySQL espacio -u root -p, clic a enter y una vez que nos pide el password nuevamente daremos clic a enter. Como puedes ver, ya estamos dentro de la consola para empezar a escribir nuestros comandos de MySQL. Y como puedes observar, tenemos exactamente las mismas bases de datos que en las otras tres consolas. También podemos trabajar con MySQL desde el navegador. Para esto vamos a abrir de nuevo XAMPP y vamos a activar el servicio de Apache. Esperamos a que esté en verde. Y una vez que tengamos el servicio encendido, vamos a ir nuevamente a nuestro navegador. Abrimos una nueva pestaña y escribiremos localhost. Damos clic en enter y aquí nos habrá lo que es el dashboard. Una vez estando aquí, vamos a acceder a phpMyAdmin dando clic aquí. Y bien, dentro de esta interfaz ubicamos el botón de SQL que se localiza en la parte de aquí. Damos clic y listo. Desde aquí también podemos empezar a trabajar con MySQL escribiendo los comandos. Para poder ejecutar un comando desde aquí, una vez escrito solamente teclea Control Enter al mismo tiempo y se ejecutará el comando. Como puedes darte cuenta, las bases de datos que tenemos aquí son básicamente las mismas de este lado y también son las mismas que tenemos en nuestras consolas. Hasta ahorita hemos visto cómo trabajar con MySQL solo con las herramientas por omisión que nos ofrece XAMPP y las que tenemos en nuestro dispositivo, pero existen otras dos formas de hacerlo aparte de las ya mencionadas. La primera de ellas será con MySQL Workbench. Ingresaremos en el enlace que les dejaré en la descripción del video. Una vez estando dentro de la página, nos iremos al apartado de descarga y download o descargar. Seleccionaremos la opción de no gracias, solo inicia mi descarga. Y en la ventana emergente vamos a seleccionar el lugar donde queremos guardar nuestra descarga. Una vez finalizado, abriremos el instalador dando clic dos veces. Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle Next, Next. Seleccionamos la instalación completa, le damos a siguiente e instalar. Y esperamos a que se instale. Nos arrojará una ventana que nos preguntará que si queremos permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo. Le vamos a decir que sí. Una vez finalizada la instalación vemos que tenemos marcado un cuadro. Puedes desactivarlo si deseas. Esto es solo para lanzar la aplicación una vez que des clic al botón finalizar. En mi caso la dejaré marcada para que veas lo que ocurre. Como puedes ver me ha abierto de forma automática MySQL Workbench. Ahora aquí puede aparecerte este apartado vacío o puede aparecerte con una conexión. En caso de que te aparezca una conexión, sea cual sea, lo único que tienes que hacer y que te recomiendo hacer es para aprender a hacer nuevas conexiones es dar clic derecho y Delete Connection. En caso de que te aparezca más de una, en Delete All Connections. Eso te borrará absolutamente todas las conexiones. En este caso solamente tengo una, así que voy a borrarla.
Bien, para crear una nueva conexión, lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí a más. Aquí en donde dice Connection Name, asignaremos el nombre de nuestra conexión. En este caso, yo le pondré el nombre de curso de MySQL. En hostname puede que te aparezca vacío o puede que te aparezca con algún tipo de host. En caso de que te aparezca vacío o tenga un host distinto al que te voy a mostrar, te recomiendo que lo cambies por este, que será 127.0.0.1. Y el puerto, te recomiendo que verifiques qué puerto tienes activo en Champ, ya que puedes tener el 3307, 3308, etc. En mi caso tengo el 3306, así que si este estuviera vacío o tuviera un puerto distinto, lo cambiaré por el 3306. En el tipo de usuario colocaremos root y daremos en OK. Como puedes ver, aquí se ha creado nuestra configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es dar doble clic. Y como puedes ver, nos ha metido en el área de trabajo de MySQL Workbench. Para esto, debes de tener levantado tu servidor en MySQL. Si tú lo llegas a tener apagado y tratamos de acceder, podrás ver que aquí nos dice que no existe una conexión establecida. Y aparte nos arroja un error. Por lo que entonces tendremos que tener MySQL activo. Entonces, otra vez de aquí accedemos. Y como puedes ver, la conexión está realizada. Para demostrarte que esto funciona, simplemente mostraré las bases de datos. Aquí hay dos situaciones. Si tú quieres ejecutar solamente un solo comando desde MySQL Workbench, en el que tú tengas localizado tu puntero, darás clic aquí. Como puedes ver, aquí se ha mostrado. Si quieres ejecutar varios comandos, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ejecutamos este de aquí y nos ejecutará este primer comando y este segundo comando. Como puedes ver, con el primero creamos la base de datos usuarios y que se localiza aquí. Y con el segundo le decimos que nos muestre lo que viene siendo todas las bases de datos. Si yo aquí cambio esto por tal vez una base de datos denominada clientes y ejecuto únicamente este, puedes ver que ya no me muestra las demás bases de datos. Sin en cambio me dice que la consulta se ha realizado correctamente. Entonces, si hago la base de datos clientes 2 y aparte le pido que me lo muestre ejecutando todo lo que esté en consola, daremos clic aquí y como puedes ver ha ejecutado ambos comandos. Aquí abajo lo vemos y puedes ver que aquí está mostrándonos las bases de datos que hemos creado. Otra forma que tenemos para trabajar es desde Visual Studio Code. Para ello ingresaremos al enlace de la descripción que nos llevará a su página y daremos clic a descargar. La descarga deberá comenzar de forma automática. En caso de que no comience, deberás darle nuevamente clic en descargar. En mi caso solamente daré clic a guardar. Una vez terminada la descarga, nos dirigiremos a la carpeta donde lo hemos realizado la descarga, daremos doble clic para empezar con el instalador. Ahora solamente le daremos en acepto el acuerdo, siguiente, siguiente, otra vez le daremos clic a siguiente y activaremos todas estas opciones si así lo deseas, que es para agregar la opción abrir con code al menú contextual del archivo del explorador de Windows, que es básicamente cuando das clic derecho sobre algún documento te dará la opción de abrir con Visual Studio Code. Y también para crear un acceso directo al escritorio, eso también lo puedes marcar si así lo deseas. Ahora daremos clic a siguiente e instalar y esperaremos a que se termine de instalar el programa. Una vez terminada la instalación podemos dejar marcada esta opción o podemos desactivarla. En mi caso voy a dejarlo activado y le daré clic en finalizar para que se abra Visual Studio Code de forma automática. Como puedes ver, ya se ha abierto Visual Studio Code. Ahora lo único que tenemos que hacer para poder trabajar con Champ es irnos a la carpeta de archivo
Si no lo tienes configurado en español, en caso de que ya lo tengas descargado con anterioridad, lo que tienes que hacer es irte a la sección de extensiones y aquí buscar Spanish Language Pack for Visual Studio Code o paquete de lenguaje en español para Visual Studio Code. Solamente le das clic y le das en instalar, como el botoncito de aquí. Ok. Una vez estando aquí nuevamente le daremos clic a archivo, abrir carpeta. Y aquí dentro lo que tenemos que hacer es movernos al disco local C, buscar XAMPP, ingresar y aquí buscaremos MySQL. Dentro de esta carpeta buscaremos la carpeta bin y daremos en seleccionar carpeta. Como puedes ver, se abrirán estos archivos que, aunque yo los tenía abiertos, probablemente tú no, así que tienes que hacer ese proceso que acabo de explicar. Una vez estando aquí, lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí en ver, en caso de lo tengas configurado en español. En caso de que no, te vendrá como View. Entonces, en ver lo terminal. Y como puedes observar, aquí se nos ha abierto una terminal. Esta terminal, como puedes ver, es de PowerShell. Por lo que si queremos trabajar con MySQL desde aquí, tendremos que escribir el comando tal cual lo escribimos aquí en PowerShell. Así que escribimos cd c diagonal XAMPP diagonal MySQL diagonal bin y presionamos enter. Una vez estando dentro de esta carpeta, tenemos que escribir el comando diagonal invertida MySQL -u root y -p. Nos pedirá el password y volvemos a dar clic en enter. Y como puedes ver, aquí tenemos la consola activa desde Visual Studio Code. Es básicamente lo mismo que trabajar desde las consolas, pero desde un entorno un poco más amigable, que es en este caso Visual Studio Code. Otra forma que también tenemos para trabajarlo desde aquí es dando clic al botón del menú desplegable, damos al Command Prompt, que es básicamente lo mismo que el CMD, y de aquí tendremos que realizar exactamente los mismos pasos que tenemos en nuestro símbolo del sistema. Entonces, nuevamente ingresamos a la dirección, damos clic a Enter y estando dentro de esta dirección escribimos nuevamente el comando Enter, nos vuelve a solicitar el password, volvemos a dar clic en Enter y nuevamente tenemos la opción de trabajar en esta consola. Y aquí están nuestras bases de datos. Como puedes ver, aquí ambas nos dicen MySQL, lo que cambia únicamente es el símbolo. Uno es el símbolo de nuestra shell, que es este de aquí, y el otro es el símbolo del CMD, que es este de aquí. Aunque puede parecer lo mismo de momento, observa que los comandos también cambian. En este caso, estando en CMD, al momento de tratar de ingresar a MySQL, solamente escribimos el comando de esta manera. Y en la shell, lo escribimos con el punto y la diagonal antes de escribir o ejecutar el comando. Y por último, también podemos instalar la extensión MySQL Database Manager de Wei-Han Shen. Para ello nos iremos a nuestro apartado de extensiones y buscaremos MySQL Database Manager. Y esta opción que tenemos aquí es la que vamos a elegir. Como ven, es de Wei-Han Shen. Ahora, una vez teniendo esto instalado, nos aparecerán estos dos iconos de aquí. Nosotros nos iremos a que dice Database. Cerraré la consola y cerraré el apartado de la extensión. Como puedes ver, aquí nos aparece la opción de crear conexión. Puede que te aparezca vacío o puede que no. En este caso a mí me ha aparecido en vacío. Si te aparece alguna, lo único que tendrás que hacer es borrar esa conexión dando clic derecho y Close Connection. Se ha cerrado y después le das a eliminar. Le darás que sí y otra vez lo tendrás vacío. Para crear una nueva conexión simplemente le darás en Create Connection o al botón de más. Le damos clic.
Asignaremos un nombre a nuestra conexión. En este caso yo le pondré curso de MySQL. Recuerda que el host debe ser 127.0.0.1, el puerto debe ser el que tengas en tu servidor, en este caso 3306, así que lo dejaremos por default. El usuario es root y el password lo dejaremos vacío, ya que como recordarán no hemos escrito ningún password todavía. Entonces le daremos a conectar, ya la hemos conectado, y por último cerraremos esta ventana, daremos doble clic, veremos que tenemos las bases de datos que hemos creado con anterioridad. Y si queremos crear una nueva base de datos desde aquí, simplemente le daremos clic al botón de más, se nos abrirá este panel y desde aquí podemos empezar a crear nuestras propias bases de datos y escribir el código SQL que vayamos aprendiendo. Aquí para ejecutarlo tenemos dos opciones. Si queremos ejecutar todos los códigos que escribamos aquí, tenemos estos dos botones. Estos dos me aparecen a mí porque tengo otros compiladores instalados. Si solamente te aparece uno, debería decir esto cuando pongas el ratón por encima, que sería Run Selected SQL o Control Enter, que es para ejecutar todos los comandos. A mí me aparece otro que es para correr el código, pero en este caso este botón no me funcionará porque no está adaptado o adecuado para este tipo de código. Entonces, podemos hacerlo así o podemos ejecutar el código por partes, como presionando Execute. Y como puedes ver, aquí abajo nos muestra la información de la solicitud que estamos haciendo. Ahora, si creamos una nueva base de datos, denominada mascotas, y le damos Execute, como puedes ver, nos la ha terminado de crear. Ahora, si yo escribo una base de datos que se llame zoológico y le doy aquí, como puedes ver, también nos lo ha creado porque ejecuta todo por partes. Otra forma de verlo es quitando este código de aquí, escribiéndolo abajo, crearemos la base de datos zoológico 2 y después lo mostraremos aquí abajo con el comando de compilar todo el código. Se nos ha compilado este de aquí y ahora se nos ha compilado este de aquí. Si queremos y seleccionamos todo, creamos la 3, se nos ejecutan ambas partes del código. Nos ha creado la base de datos 3 y nos ha ejecutado el segundo comando, que es mostrar las bases de datos, y como puedes ver aquí ya las tenemos. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que eso te haya servido, que hayas aprendido cómo instalar Champ, las diferentes formas que tenemos para trabajar con MySQL, ya sea de la consola de Champ, CMD, PowerShell, PHPMyAdmin, Workbench o Visual Studio Code. Si es así, suscríbete y deja tu like. Recuerda también no limitarte a un solo entorno de trabajo, porque no siempre tenemos la oportunidad de poder trabajar a como estemos acostumbrados, por lo que es mejor saber trabajar de diferentes formas. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.